Una mujer rebelde y apasionada por los libros llamada Oh Jesún no podía creer haber llegado hasta los 70 años de edad. Recuerda su vida nostálgicamente junto al mar, repitiendo la palabra que más pronunciaba en su infancia, madre. En el año 1960, cuando era una pequeña niña que soñaba con ser poeta, siempre iba a buscar a su madre llamándola incansablemente desde la orilla del mar, pues ésta trabajaba como buceadora pescando en la isla de Jeju, donde vivían modestamente. A su lado se mantenía un niño llamado Yang Wan-sik, el cual estaba profundamente enamorado de ella desde muy temprana edad. Todos en el pueblo lo sabían, menos ella. Su madre había tenido una vida difícil. Como el padre de Jesún falleció, se casó con otro hombre y tuvo otros 2 hijos, pero como este no trabajaba, le tocó a ella mantener su hogar. Debido a su mala situación económica, envió a Jesún a vivir con la familia de su fallecido padre, pensando que así tal vez tendría mejores oportunidades en la vida. Pero estos la trataban muy mal, hasta privándola de comer pescado. Un día, su madre se entera de esto al leer un poema que ella le escribió. Con lágrimas en sus ojos y llena de ira, fue a la casa de su suegra y les lanzó varios pescados, dándoles lo que tanto deseaban. Seguidamente tomó a su hija y se la llevó, cosa que alegró profundamente a Jesún, puesto que anhelaba vivir con su madre. Más adelante, la pequeña ganó las elecciones para ser presidenta de la clase, pero el maestro le dio el cargo a otro niño, lo que la hizo llorar de rabia. Se quejó de esto con su madre, quien al verla llorar, pidió prestado a cambio de trabajo un collar de perlas y se vistió elegantemente para ir a conversar con el maestro, fingiendo ser rica. Le dio un lujoso obsequio y algo de dinero para que no volviera a menospreciar a la pequeña por ser pobre. De regreso a su casa, le promete a su madre ser la primera jefa mujer del pueblo y se compromete a comprarle un collar de perlas como el que le prestaron. Tristemente, la madre se enferma. Cuando Jesún se entera, se enfada. Llorando de rabia, le reclama al dios del mar por querer quitarle a su madre antes de que cumpliera su promesa. En eso aparece Wan-sik, obsequiándole un poco de comida para calmarla. Entonces su madre se reúne con ella para despedirse, le prepara su comida favorita y le pide que cuando abandone este mundo regrese a vivir con su abuela para que no se dedique a cuidar de sus hermanos. Jesún le pide que no la abandone, pero tristemente su madre termina falleciendo. Cuando se disponía a seguir sus instrucciones, su padrastro la convenció de quedarse para ayudarlo a cuidar de sus hermanos. Pasan los años. Jesún, cansada de la situación, decide irse a vivir con su abuela, pero nuevamente su padrastro la convence de quedarse, prometiéndole ganar mucho dinero en Seúl para mantener a sus hermanos y pagarle sus estudios en la universidad para que cumpla su sueño de ser poeta. De esta forma, pasan los años. Jesún se convirtió en una linda chica y Wan-sik se mantenía a su alrededor amándola en silencio, hacía cualquier cosa por ella. Debido a esto, su madre y su abuela detestaban a la joven. En una ocasión, ella le hace saber que nunca se casaría con él, puesto que tenía pensado abandonar la isla y casarse con un hombre en Seúl, lo que molesta a Wan-sik. Aún así, permaneció en silencio. Entonces, Jesún, enfadada, le pide que deje de tenerle lástima, pues cree que él había estado a su lado solo por eso. Luego, Wan-sik se arma de valor y le da un beso. Ella reacciona reclamándole por haberse tardado tanto, ya que siempre había esperado que le confesara su amor. Seguidamente, se dan otro beso apasionado demostrándose sus sentimientos. Pero su alegría no dura mucho, puesto que cuando llega a su casa se encuentra a su padrastro con otra mujer, cosa que no le gusta para nada, así que le exige que cumpla la promesa que le hizo entregándole el dinero para irse a la universidad. Pero la nueva mujer le hace saber que eso era imposible porque estaba embarazada y necesitarían ese dinero. Sin saber qué hacer, habla con Wan-sik contándole todo. Intentando animarla, le recita un poema y le hace saber su deseo de estar con ella, aceptando que las cosas serían muy difíciles. Ella, llorando, le pide
pide que aunque sea la engañe, prometiéndole bajarle el cielo y las estrellas, a lo que éste le responde que no deseaba mentirle. Luego de unos días, deciden tomar algunas joyas de la familia de él y escapan juntos en barco hacia Busan. Una vez allí, intentan vender las joyas, pero la dueña de la casa de empeño no las acepta, puesto que no sabía si eran suyas realmente. Luego se dirigen a un hotel, donde convencen a la dueña de dejarlos hospedarse, diciéndole que perdieron sus documentos. Esta, siendo muy amable, acepta que pasen la noche allí y les asigna una habitación. Hae-sun le pide explicarle lo que siente a su abuela. Él le responde que esta no lo entendería, además temía que le hiciera algo a ella. Al escucharlo, le contesta que por eso lo eligió a él, porque sabe que nunca le romperá el corazón. Ya listos para dormir, ella le pide que se acueste a su lado, puesto que allí son esposos. En ese momento llega la dueña, siendo muy hospitalaria, les ofrece bebidas y comida, diciéndoles que todo corría por cuenta de la casa. Además, como sabía que era su primera noche juntos, les dice que disfruten al máximo. Al amanecer, despiertan muy alegres, pero la dueña cambia su actitud, cobrándoles todo lo que les dio. En eso se dan cuenta de que ya no estaba su maleta con las joyas, así que la buscan desesperadamente. Le preguntan a los dueños del hotel y estos les dicen que no sabían nada, pues ellos supuestamente habían llegado sin maleta. Además, el señor les recomienda que lo mejor era que regresaran a Jeju. Al oírlo, se dan cuenta de que ellos habían robado sus cosas. Intentaron reclamarle, pero la dueña le exige marcharse sin llamar a la policía, puesto que nadie les creería. Muy tristes, se sientan en la calle, deciden intentar recuperar sus cosas y se infiltran en la habitación de los dueños del hotel, pero son descubiertos, así que salen corriendo, resultando Hae-sun capturada, por lo que su amado se devuelve y golpea al dueño defendiéndola. Tristemente, son detenidos por la policía. Como no tenían papeles, los confundieron con espías norcoreanos. En eso aparece la madre de Won-sik, les pregunta por las joyas. Él le cuenta todo lo ocurrido. Entonces, esta va al hotel y luego de varios encontronazos, finalmente consigue recuperar todo lo que les habían robado. De esta forma, regresan a la isla. Hae-sun es expulsada de la escuela y Won-sik es castigado por su familia. Muy molesta, decide quemar sus libros, puesto que su sueño de convertirse en poeta había terminado. En esa época, la sociedad era más fuerte con las mujeres. El hecho de que una chica se escapara con un hombre sin casarse la convertía en una cualquiera, quedando su reputación destruida. La familia de Won-sik no quería que se involucrara con Hae-sun, así que la madre de este va a verla para pedirle que deje a su hijo en paz, puesto que si se casaba con él, sería rechazada por toda su familia, con lo que Won-sik no estaba de acuerdo, por lo que va a la casa del tío de su amada para pedir su mano. Tristemente, el señor rechaza su petición, pues no podía permitir que su sobrina se uniera a otra familia que la maltratara. Won-sik insiste. En eso aparece ella, pensando aún que este le tiene lástima, le dice que no se casará con él. Más adelante, le arreglan un matrimonio con el dueño de un barco pesquero que estaba dispuesto a casarse con ella por ser una chica joven y linda. Hae-sun se ve obligada a aceptar, puesto que este era el único que le ofrecía una estabilidad y además prometía pagarle sus estudios en la universidad, aun cuando su reputación estaba destruida. Won-sik se entera de esto, enseguida va a verla para pedirle que no se case con otro hombre y le propone que mejor se case con él, pues la ama profundamente, pero ella lo rechaza diciéndole que por lo menos con ese otro hombre tendrían la oportunidad de ir a la universidad y en cambio con él no tendría nada. Se quita el anillo que le dio y se lo lanza, pidiéndole que por favor se marche y la deje continuar con su vida. Won-sik le hace caso y aborda un barco hacia Busan para convertirse en una atleta, cosa que deseaba su madre, pues esta, cuando habló con Hae-sun, la convenció de casarse con otro para que su hijo la olvidara y continuara con su carrera deportiva. Won-sik estaba devastado, le hace saber a su entrenador que solo quería ser atleta para salir de la isla y acompañar a su amada a la universidad, pero sin ella en su vida nada tenía sentido. En ese momento, Hae-sun se estaba probando su vestido
de novia. Recuerda que cuando eran niños, Hwan-sik le dijo que al crecer sería su esposo. Esto la hace reaccionar cayendo en cuenta de lo mucho que lo ama, así que sale corriendo al puerto para impedir su partida, pero llega demasiado tarde puesto que el barco ya había zarpado. Desesperada le grita. Afortunadamente, Hwan-sik la oye, sin dudarlo, salta al agua y nadó con todas sus fuerzas hasta llegar a la orilla donde se abrazaron fuertemente, felices de estar juntos nuevamente. De esta manera terminan contrayendo nupcias y teniendo a su primera hija, a la cual llamaron Jang Geum-yeon, puesto que cuando se escaparon a Busan, ella había quedado embarazada, así que renuncian a sus sueños para dedicarse a su hija. Desde que se casaron, la madre de Hwan-sik comenzó a tratarla muy mal, al igual que la abuela, haciéndole la vida imposible. Hae-sun le dice a su amado que no quería que su hija se convirtiera en ama de casa, prefería que hiciera lo que ella deseara para que tenga un mejor futuro y le pide a su esposo que la ayude. Entonces, este le obsequia un triciclo a su pequeña para que pueda salir a jugar y no esté en la casa cocinando. Como Hae-sun tenía muchas discusiones con la familia de su esposo, este decide mudarse. Sus amigos los ayudaron con comida mientras se adaptaban a su nueva vida como pareja. Hae-sun queda embarazada nuevamente y todos estaban muy contentos, sobre todo ella porque sentía que las cosas por fin estaban mejorando, hasta que se entera que su esposo estaba trabajando como pescador y que era maltratado por el dueño del barco con el que ella se iba a casar, así que va de inmediato al puerto para reclamarle al nefasto hombre. Además, le hace saber que su amado esposo ya no trabajaría para él y se marchan juntos a su casa. Lamentablemente, como este hombre tenía muchas influencias y era dueño de varios barcos en la isla, ya no contrataban a Hwan-sik como pescador, cosa que lo entristeció, pues no podía mantener a su familia. Entonces, ella deja atrás su orgullo y va a pedirle ayuda a su abuela, quien inicialmente se negó, pero después fue a verla para entregarle sus ahorros. Hae-sun no quería aceptarlos, pero la anciana la convence diciéndole que le prometió a su madre que la ayudaría cuando más lo necesitara. De esta forma, lo acepta y compran un barco. Sus seres queridos celebraron alegremente. Hasta la madre y la abuela de Hwan-sik estaban muy felices aceptando su matrimonio. Ahora la anciana la quería más a ella que a su nuera. En ese momento llegó la hora de su parto, así que rápidamente la llevaron para ser atendida. Más adelante, Hwan-sik la sorprende comprándole la casa donde vivió la madre de ella, la cual le traía muchos recuerdos de su infancia. Por esos días, Hae-sun da a luz a su tercer hijo. Como resultó ser un varón, la abuela estaba muy contenta diciendo que les traería buena fortuna por estar bendecido. Tiempo después, serían las elecciones para elegir al jefe del pueblo. El dueño de los barcos se postuló. En eso, una señora propone a Hae-sun como jefa adjunta. Enseguida, el hombre se burla de ellas, diciéndoles que ese cargo no podía ser ocupado por una mujer, cosa que la enfada, y le responde que si no aceptaba, entonces se postularía para ser jefa del pueblo, por lo que termina aceptando de mala gana. Días después, mientras pintaba su barco, Hwan-sik le pide a su esposa que lo ayude. Ella se niega, puesto que existía la creencia de que una mujer no podía abordar un barco pesquero, ya que eso enojaría al dios del mar. Como su hija deseaba subir, Hae-sun decidió dejar atrás dicha creencia y abordar el barco junto a su pequeña, y le grita al dios del mar que ya no cree en esas cosas, pues ahora cree en el amor por su familia, sintiéndose todos muy felices. Más adelante, la isla sería azotada por un tifón. Como su hija había tenido un accidente, sale de inmediato a buscarla, pidiéndole a la vecina que cuide a sus otros dos hijos, pero esta no la escuchó, puesto que estaba dormida. Consigue a su hija bien, solo se había caído de la bicicleta, pero al regresar a la casa no consigue a sus otros dos niños. En eso, una señora trajo al mayor, pero el menor no estaba por ninguna parte. Lo buscan desesperadamente, pero tristemente lo consiguen sin vida, lo que destrozó sus corazones. Hwan-sik se derrumbó ahogado en llanto, sintiéndose culpable al igual que Hae-sun. La tristeza se apoderó de ellos, solo lloraban desconsoladamente. Hae-sun recibe la visita de su madre en un sueño.
Le dice que debe luchar con todas sus fuerzas por seguir adelante, pues de lo contrario sería arrastrada por el mar. Así que decidió levantarse y volver al trabajo al igual que su esposo. De camino a su casa, Won-sik le dice que deben superar lo ocurrido para que sus otros 2 hijos puedan vivir felizmente, aun cuando ambos se sientan culpables. Gracias a sus vecinos del pueblo, consiguieron seguir adelante. De esta manera pasan los años. Gun-myeon se había convertido en una hermosa joven muy parecida a su madre. Estaba por graduarse de la escuela y pronto se iría a la universidad, puesto que había sido aceptada. En su graduación, se les acerca un joven ofreciéndoles tomarles una foto. Estaba muy enamorado de Gun-myeon, cosa que notó su padre, enfadándose enseguida. Realmente, ellos eran novios, siendo su amor muy parecido al de sus padres. En el pueblo, próximamente serían las elecciones. Le sugirieron a Hae-sun postularse para jefa del pueblo. Aunque se rehúsa su esposo, estaba haciendo campaña para que votaran por ella, mientras que el dueño de los barcos y ex jefe del pueblo también estaba haciendo campaña usando dinero para ganarse los votos de las personas. Además, hablaba mal de Hae-sun para destruir su reputación. Aún así, ella logra convertirse en la primera jefa mujer del pueblo. Todos celebraron alegremente. Ella estaba inmensamente feliz, ya que había cumplido la promesa que le había hecho a su difunta madre cuando era niña. Won-sik igualmente estaba muy contento de ver a su amada cumplir sus metas y de convertirse en el primer caballero del pueblo. Más adelante va a visitar a su hija. Mientras la esperaba, se consigue con el novio de ella y le pide que se aleje. Este le hace saber que en varias ocasiones habían terminado, pero siempre terminaban reconciliándose. Won-sik se ve reflejado en ese chico, sabe que su hija puede enamorarse profundamente de él y por eso no le gusta para nada. Cae la noche cuando llega Gun-myeon, se siente muy mal al ver a su padre aún esperándola. Se enfada con este y luego van a comer. Ella le comenta sobre sus planes de irse a estudiar en el extranjero, por lo que necesitaría mucho dinero, a lo que su padre le dice que haga lo que desee, pues él la apoyará incondicionalmente. Ella se sentía culpable, pues sabía del sacrificio de sus padres para pagarle sus estudios, por lo que no deseaba hacerlos gastar más. Luego lo despide alegrando su corazón, pues lo hizo como lo hacía cuando era pequeña. Gun-myeon deseaba mucho irse a estudiar al extranjero, así que sus padres deciden vender su casa sin decirle nada y se mudan a un pequeño apartamento para ayudarla económicamente. El día de su viaje, la joven no podía dejar de llorar, pensando que sus padres renunciaron a todo lo que tenían para ayudarla a cumplir su sueño, siendo la verdad que Hae-sun estaba muy feliz, pues no solo era el sueño de su hija, sino también el suyo y el de su difunta madre. Entonces Gun-myeon se dedicó a estudiar, esforzándose cada vez más. Pasa el tiempo y como estaba por graduarse, se mudó a un lugar más barato, lejos de la universidad, para ahorrarle algo de dinero a sus padres, pero el dueño la trataba muy mal, prohibiéndole llevar novios, puesto que su hija mayor siempre llevaba a sus novios a la casa. Un día, repentinamente llegó el señor. Cuando la hija estaba con su novio, le suplicó a Gun-myeon esconderlo en su habitación. Esta accede, pero el señor igualmente lo descubrió, enfadándose mucho. Más adelante, ella busca trabajo, pero le resulta muy difícil encontrar uno, hasta que es aceptada como empleada en un cine, donde se reunía con su novio cuando estaba vacío. En una ocasión, ella presencia accidentalmente una discusión entre un compañero de trabajo y su novia, quien es la hija del dueño de donde vivía, siendo su compañero el joven que escondió en su habitación anteriormente. Al verla allí, la otra chica malinterpreta todo y finaliza su relación con el joven. Gun-myeon formaliza la relación con su novio, pero la madre de este no la quería para nada, así que le dice directamente que no la quiere volver a ver, por lo que enfadada le pide a su novio elegir entre ser un buen novio o ser buen hijo. Más adelante, su compañero de trabajo renunció para enlistarse en el ejército, sin decirle a nadie, únicamente les dejó una nota y como era un artista que se encargaba de hacer los carteles, le hizo un retrato a Gun-myeon, cosa que la conmovió profundamente.
se puso triste, pues pensaba que eran amigos, pero él se marchó sin despedirse. Como ella se mudaría y también dejaría el trabajo en el cine, pensó que más nunca lo volvería a ver. Por su parte, el novio no podía vivir sin ella, así que le pidió matrimonio. En la reunión para presentar a sus respectivos familiares, los padres del novio llegaron tarde, portándose muy mal con Gun-myeon. Aún así, ella les pide a sus padres aguantar, pero los padres del novio continuaron demostrando su desprecio, imponiendo el lugar donde se celebraría la boda, aunque ella deseaba casarse en su isla natal. Como Won-sik y Hae-sun amaban a su hija, terminan cediendo, sintiéndose muy mal porque la familia del novio menospreciara a su hija por no tener dinero. Igualmente, ella se sentía muy mal al someter a sus padres a esa situación, pero realmente deseaba casarse con su novio. Días después, inevitablemente, tiene una fuerte pelea con su suegra, quien acusa a su madre de querer casarla con su hijo solo por dinero. En eso, Gun-myeon decide poner en su lugar a la suegra para que la respete a ella y a sus padres. Muy enfadada y cansada de todo, termina cancelando el matrimonio, se disculpa con su novio y se marcha ahogada en llanto. Un año después, Gun-myeon aún se sentía muy triste y se va a la casa de sus padres por un tiempo, quienes se alegraron de tenerla a su lado de nuevo y la trataron cariñosamente, ayudándola a superar ese trago amargo. Así que luego de una temporada allí, regresa a la ciudad para continuar con su vida. Más adelante, tristemente fallece la abuela, dejando a Hae-sun muy triste. Al ir despidiéndose de sus seres queridos, se da cuenta de lo corta que es la vida y le hace saber a su amado esposo su deseo de abandonar este mundo juntos cuando les llegue su hora. Tiempo después, como el país estaba sufriendo una grave crisis, la empresa donde trabajaba Gun-myeon se fue a la quiebra, quedándose desempleada, y debido a dicha crisis le costaba mucho conseguir otro trabajo. Mientras regresaba de una entrevista, pasó por el antiguo cine donde trabajaba, así que decidió entrar para ver una película. Allí estaba su ex compañero de trabajo, el cual se dio cuenta de que ella también estaba en ese lugar y que se acababa de ir, así que salió corriendo para alcanzarla, pues durante el tiempo que compartieron desarrolló sentimientos románticos por ella. Finalmente la alcanza en el autobús. Al verla, le dice que la persiguió desde el cine, haciéndola sonrojar. Le comenta que aún se dedicaba al arte, pero ahora como maestro. Además, no era casualidad que se reencontraran, ya que él iba seguido al cine con la esperanza de que ella regresara para volver a verla. Luego fueron a tomar algo. Este se comportó cariñosamente, confesándole que deseaba mantenerse a su lado, cuidándola, y así lo hace. Con el tiempo, surgió entre ellos un hermoso romance, compartiendo sus días alegremente, demostrándose su amor. Gun-myeon lo llevó a conocer a sus padres, aunque Won-sik lo trató duramente, en el fondo sí lo aceptaba, pues este le había dicho que solo quería proteger a su hija, mientras que Hae-sun le dio su bendición desde el comienzo, pues sabía que era muy parecido a su esposo y además la familia de él trataba muy bien a su hija. De esta forma, se comprometen y llega el día de su boda. Ella va junto a su familia muy emocionada hasta llegar a la iglesia. Antes de entrar, Gun-myeon recuerda a su primer amor, sintiéndose extraña, pues siempre pensó que se casaría con este. Aún así, estaba feliz de haber conseguido al amor de su vida. Le pide a su padre que no llore, puesto que si lo hacía, también lloraría ella. Este le dice que si en algún momento se arrepiente, podía volver a casa. Al oírlo, brotan lágrimas de sus ojos. Recuerda las veces en las que su padre le había dicho que siempre estaría allí cuando ella lo necesitara. De esta forma, entrega a su hija a su esposo, quien ahora estaría encargado de protegerla, cosa que lo conmueve, haciéndolo llorar, convirtiéndose en un día muy emotivo para todos. Pero como nada es perfecto, comenzaron a tener dificultades. El hermano de Gun-myeon fue estafado contrayendo una importante deuda, cosa que enfadó a sus padres, y hasta la propia Gun-myeon
Myun comenzó a tener problemas económicos. Más adelante, Won-sik decide invertir en un restaurante para intentar ayudar a su familia a salir adelante y su esposa lo apoya fielmente. Por su parte, Gun-myun pide un préstamo para pagar la deuda de su hermano, cosa que molesta a su madre. Discutiendo acaloradamente, en eso aparece su padre gritándole por primera vez, haciéndola llorar, por lo que se marcha desconsolada. Hae-sun no entendía por qué su hija estaba de tan mal humor. Luego de pensarlo, llega a la conclusión de que estaba embarazada, así que se sienten mal por haber peleado con ella. Llega el día del parto, resultando ser muy duro para Gun-myun y asustando a su esposo, quien luego de que naciera su bebé, le dice que ya no quería tener más hijos. Ella comprendió lo duro que debió ser para su madre en aquel entonces, cuando la tuvo a los 18 años, así que se compromete a tratarla mejor. Won-sik conversa con Hae-sun sobre si venderían el restaurante o no, decidiendo conservarlo. Trabajan fuertemente junto a su hijo para alcanzar el éxito. Poco a poco, las cosas parecían mejorar, hasta atraparon al estafador que hundió al hermano de ella, recuperando el dinero que habían perdido en ese momento. Más adelante, una actriz famosa fue a comer al restaurante, haciéndole publicidad gratis, ya que en el pasado, cuando se vio envuelta en un escándalo, pensó quitarse la vida, pero afortunadamente Won-sik apareció salvándola. Por eso estaba allí para agradecerle, ayudándolo con su emprendimiento. De esta manera, el restaurante se volvió muy popular, siendo un total éxito. Más adelante, Gun-myun lleva a sus padres al médico para un control rutinario, ya que estos por su cuenta no lo hacían. Tristemente, cuando les dan los resultados, se enteran de que su padre tenía cáncer en un estado avanzado. Aún así, inician el tratamiento. Poco a poco se fue debilitando, como si su luz se apagara. Hae-sun le prometió ir a ver las flores de otoño cuando éste se recuperara. Él le respondió diciéndole que no sea tan molesta, prometiéndole no abandonarla. Ya hospitalizado, Gun-myun se queda para cuidarlo en la noche. Allí, su padre le cuenta su historia, conmoviéndola profundamente. Además, le pide que se mantenga al lado de su madre, puesto que sentía que le quedaba poco tiempo. Entonces, Gun-myun, ahogada en llanto, le pide perdón por cómo se comportó a lo largo de su vida. La consuela diciéndole que no se preocupe, pues ella era la mejor hija del mundo para él. Termina su tratamiento, pero tristemente no pudieron curarlo, así que lo enviaron de regreso a su casa para que disfrutara junto a su familia de sus últimos días. Su hijo no paraba de llorar, le pide perdón a su padre y además le suplica que no los abandone. Por su parte, Gun-myun logró sacar adelante su propio negocio, alcanzando el éxito. Les agradeció a sus padres públicamente por confiar en ella, apoyándola incondicionalmente para alcanzar sus sueños. Al oírla, estos se alegraron profundamente. También logró fundar un museo en honor a las mujeres buceadoras de la isla de Jeju, dando a conocer su legado. Como Hae-sun se había mantenido escribiendo poemas a lo largo de su vida, lograron que una editorial los publicara. Won-sik se sintió inmensamente feliz, pues finalmente había cumplido su promesa de ayudar a su amada para que se convirtiera en poeta. Antes de dormir, Won-sik le pide al cielo que por favor le permita reencontrarse en su próxima vida. Además, le dice a su amada que cuando se vaya no llore mucho y que acepte vivir con sus hijos para que no esté sola. Además, le comenta que su último deseo era verla sonreír antes de abandonar este mundo. Seguidamente se pone muy mal, es llevado al hospital donde lo acompañan sus familiares. Allí, Hae-sun lo despide con una sonrisa, cumpliendo su promesa, amándolo hasta el final. Won-sik, como siempre pensó en su familia, le dejó a su hija una cuenta de ahorros donde guardó todo el dinero que ésta le enviaba. A su hijo le compró el Mercedes que tanto deseaba y para su amada esposa le dejó todo arreglado en su casa para que ella no lo extrañara tanto. Uno a uno, los años fueron pasando. Hae-sun continuó con su vida sin olvidar a su amado. Plasmó en palabras escritas su historia, publicando un libro. Cumplió otro de sus sueños convirtiéndose en maestra, enseñándole a los ancianos a leer y a escribir. Cuando tenía la oportunidad, se acercaba al mar llamando a su madre, conversaba con ella extrañándola mucho.
Gun-myun la va a visitar llevándole una copia de su libro. Esta le pide que se vaya a vivir con ella, pero su madre le responde que no deseaba abandonar a los ancianos del asilo. Además, no quería incomodarla y prefería tener su propio espacio, viviendo de la mejor forma posible, hasta que algún día el destino vuelva a cruzar su camino con el de su amado. Won-sik la esperó hasta que finalmente sus almas se reencontraron.